Y definitivamente vamos a continuar ahora con el estudio tan importante que el Dr. Smith nos está trayendo, porque realmente va a ser un cambio en nuestras vidas. Así que, sin más ni menos, vamos a orar y pedir que Dios bendiga esta sesión. Padre, gracias por la bendición de poder estar aquí para aprender, para conocerte más, para saber de ti, Señor, y saber específicamente, conociendo nuestro corazón, para que tú lo cambies, lo modifiques y también nos transformes a la imagen de Cristo. Señor, te pedimos que uses a Pastor Smith, dale fuerzas y, Señor, que pueda transmitir lo que tú has puesto en su corazón. Y a ti te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Fuerte el aplauso, entonces. Okay. Need the clicker. Okay, there's no presentation. Is that what we're saying? Bueno. We're on our own. Okay. Thank you. Yeah, there we go. Good morning. Buenos días. I hope you all slept well. Espero que todos hayan dormido bien. Yeah. During this session, we're going to be talking about transforming through intimacy with God. En esta sesión vamos a hablar de la transformación a través de la intimidad con Dios. When people come to me for counseling, Cuando las personas se acercan a mí para consejería, I tell them all one thing in the very first session, yo les digo a todo el mundo en la primera sesión, and that's I can't fix you. es yo no te puedo arreglar, That I don't have the power to change their lives. yo no tengo el poder de cambiar sus vidas. So I can share wisdom with them, Entonces yo puedo compartir sabiduría con ellos and I can tell them what God wants for them. y yo les puedo contar lo que Dios quiere para ellos, But at some point, they have to submit to God, pero en algún momento tienen que someterse a Dios. and only He has the power to fix them. Y solamente Él tiene el poder para arreglarlos. And so this is what we're going to be talking about in this session. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta sesión. Because this is not a quick and easy fix. Porque esto no es un arreglo rápido y fácil. Now, I believe that God heals in real time, by the way. Y creo que Dios nos sana en el momento. I don't believe that we have to go years and years through counseling and, before God begins to work in our lives. No creo que tenemos que pasar años y años en consejería hasta que Dios empiece a arreglar nuestra vida. The greatest challenge is to see that we're damaged El desafío más grande es ver que estamos dañados. and to also understand that this is a lifelong journey. Y también entender que esto es un viaje de toda una vida. So even as I'm being healed of one thing in my life, Entonces, a la vez que estoy siendo sanado por una cosa en mi vida, God is ready to reveal more to me that I need to surrender. Dios está dispuesto y listo para revelar más cosas que tengo que someterle a Él. It's this ongoing understanding that I am not yet conformed to the likeness of Jesus that drives this process inside of Y us. es ese conocimiento continuo de que todavía no estoy conformado a la imagen de Cristo, que eso es lo que impulsa este viaje para que siga. But I'm not going to become like Jesus Pero no voy a ser como Jesús in my own strength, en mi propia fuerza, but I'm going to have to learn to trust God. pero voy a tener que aprender a confiar en Dios. And the Father knows you need Him and His power Y to el be healed and delivered. Padre sabe que tú lo necesitas a Él y su poder para ser sanado. Okay. We, in our own strength, do try to fix ourselves. En nuestra propia fuerza tratamos de arreglarnos a nosotros mismos. And I'm going to suggest that there's 4 different personal strategies Y voy a sugerir que hay 4 estrategias personales that are very common among us. que son muy comunes entre nosotros. The first one is repression. La primera es la represión.
And we have things happen to us that are sad and painful. Hay cosas que nos ocurren que son tristes y dolorosas. And this starts when we're very young. Y esto empieza desde que somos muy pequeños. And we can't live with the pain. Y no podemos vivir con ese dolor. So what we choose to do, Entonces lo que decidimos hacer, and this is often unconsciously done, y muchas veces esto no es consciente, is we decide to repress the memory of that thing. decidimos reprimir la memoria de esa cosa. I just can't live with the pain, so I won't think about it. Me duele, entonces no voy a pensar en eso. And we think that if we don't think about it anymore, it'll stop being a problem. Y pensamos que si ya no pensamos en eso, ya no va a ser un problema. So people can even repress memories to the point where they don't remember the event. Entonces, aún personas pueden reprimir las memorias hasta que incluso no se acuerdan del evento. I once sat down at the table with 5 sisters that had all been sexually abused by their father. Una vez me senté en una mesa con 5 hermanas que todas habían sido abusadas sexualmente por su padre. And we were there that day because he was in jail for sexually abusing their daughters. Y estaba yo ahí ese día porque él estaba en la cárcel por haber abusado sexualmente de una de las hijas de ellas. So as we were talking about where to go forward, Y entonces al hablar de cómo movernos de ahí, one of the sisters said, Dad never touched me. una de las hermanas dijo, papá nunca me tocó a mí. She was the youngest. Ella era la más jovencita. And her 4 older sisters said, Y las 4 mayores dijeron, look, we saw Dad. dijeron, mira, nosotros vimos a papá. And they kept insisting to her that Dad did E insistieron que abuse her. el papá sí la había molestado. And she kept on saying, no, 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 no. Y ella seguía diciendo, no. Because she had repressed the memory. Porque ella había reprimido esa memoria. It was so painful, Era tan doloroso she couldn't allow herself to think que about it. ella no podía permitirse pensar en eso. And yet here's the problem. Sin embargo, acá está el problema. You can forget that something happened, Puedes olvidarte que algo ocurrió, but you can't negate the effects of that event on your life. pero no puedes negar el efecto de eso en tu vida. The pain will come out in some way, El dolor va a surgir de una manera u otra. and you will have to comfort it with some sin. Y vas a tener Or you que will do that, I should say. You don't have consolarlo to. con algún pecado, o mejor dicho, vas a consolarlo con algún tipo de pecado. And so this is not really a effective strategy for dealing with our past. Entonces, esto no es una estrategia efectiva en cuanto a lidiar con nuestro pasado. The second strategy that's ineffective is I call lateral moves. La segunda estrategia que también hacemos, que es inefectiva, es lo que yo llamo un movimiento lateral. And what I mean by lateral is that we're moving sideways trying to find a place that is happy. A lo que me refiero es que buscamos una manera de movernos a un lado para encontrar un lugar de felicidad, Instead of moving forward in health. en vez de movernos hacia adelante, hacia la sanidad. So I'm unhappy here. Entonces yo estoy infeliz, no estoy Well, feliz acá. I'll be happier over here. Bueno, voy a estar más feliz acá. And if I'm unhappy here, Y si no I'll go estoy over feliz here. acá, iré para acá. So I'm unhappy in my marriage. Entonces no estoy feliz en mi matrimonio. So I'll go over and have a relationship with this person. Entonces voy a irme acá y tener una relación con esta And now I persona. feel happy Ahora me siento feliz for a while. por un tiempo. Then this goes bad. Después esto se torna malo. So I go over here to this relationship. Entonces voy acá a esta relación. And that goes bad. Y eso se And I'm pone still malo. looking for my happy Y place. sigo buscando mi lugarcito de felicidad. This is a strategy of change. Esta estrategia de cambio, I'm unhappy at church. no soy feliz en mi iglesia. So I go to another church Entonces voy a otra iglesia where I'll also be unhappy. donde también And I go no to voy a another encontrar church. la felicidad, iré a otra Or I'm iglesia. unhappy with my job O no estoy contento con mi trabajo because the boss is a jerk. porque el jefe es un idiota. So I get a different job. Entonces consigo otro trabajo And that boss is a jerk. y ese jefe es un idiota. So I get another job. Entonces consigo otro trabajo. I'm unhappy with my friends. No estoy contento con mis So I amistades. change friends. Entonces cambio de amigos. I'm unhappy with how I look. No estoy feliz con cómo me veo. So I change my clothing style. Entonces cambio mi estilo de vestir. I'm constantly changing, Continuamente voy cambiando, but I'm not going forward in health. I'm not really addressing what's wrong. pero no
no me muevo hacia adelante, hacia la sanidad y no estoy enfocándome en lo que realmente está mal. And people are doing this all the time. Y las personas hacen esto siempre. I was unhappy with my life, so I went and got a more expensive apartment, one guy told me. No estaba feliz con mi vida, entonces conseguí un apartamento más caro, me dijo una persona. And every time you make a change, by the way, Y por cierto, cada vez que uno hace un cambio, there is an emotional release. hay como una salida emocional. So right at the moment of change, I actually thought it worked, Entonces, en el momento del cambio, pensé que esto iba a trabajar, but it doesn't last. pero no dura. And then there's the blame game. Entonces está el jueguito de culpar. And nobody has to teach us this one, Y nadie nos tiene que enseñar este juego, because we saw this right in the garden. porque lo vimos desde el jardín. Did you eat of the tree that I forbid? God asked Adam. Dios le pregunta a Adán, ¿comiste del árbol de la cual yo te prohibí? And what does Adam say? ¿Y qué fue lo que dijo Adán? It's your fault, God. Es tu culpa, Dios. You gave me this woman. Tú me diste esta mujer. And God asked Eve what the matter was, Y entonces Dios le pregunta a Eva cuál es el problema and she blames the snake. y ella le culpa a la serpiente. And so we learn really quickly Entonces aprendemos bien rapidito that what happened to us is not our fault. que lo que nos ocurrió a nosotros no es nuestra culpa. And there's a certain amount of truth in that. Y hay cierta verdad en eso. I did not cause my parents to get a divorce. Yo no fui la causa de que mis padres se divorciaran. I didn't cause that bully to beat me up at the playground. Yo no causé que ese bully me golpeara en el recreo. I didn't cause my uncle to sexually abuse me. Yo no fui la causa de que mi tío me abusara sexualmente. That's not my fault. Eso no es mi culpa. People sinned against me. Las personas pecaron contra mí. But the problem with this kind of thinking Pero el problema con este modo de pensar is I'm not talking about what I chose to do in response. es que no estoy dirigiéndome a cómo yo decidí responder como respuesta a eso. Somebody did this to me, Alguien me hizo esto and I chose sin to comfort myself. y yo escogí este pecado para consolar mi corazón. And the reason my life is a mess Y la razón por la cual mi vida es un desastre is because of my es choices, por lo que yo he escogido, not because of what people did against me. no por lo que las personas hicieron contra mí. Because we live in a world that's affected by the fall. Porque vivimos en un mundo que ha sido afectado por la caída. There isn't a single person in the world that has been wounded. No hay ninguna persona en todo el mundo que no ha sido lastimada. But we don't have to be a mess. Pero no tenemos que tener una vida llena de desastres. We choose that. Lo escogemos, We choose that. lo escogemos. And then there's the one that maybe is the most a misunderstood tactic. Y tal vez la estrategia más malentendida, People resort to looking like they're a Christian. las personas tratan de hacerse ver como un cristiano. My life's a mess. Oh, mi vida es un lío, I need to go to church. necesito ir a la iglesia. And what does the church tell me? ¿Y qué es lo que me dice la iglesia? Obey Jesus. Obedece a Jesús. So you tell me what I need to do and I'll do it. Entonces tú, dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo haré. Oh, we like people like this. Nos gustan las personas No. así. Well, you need to give to the Lord. Bueno, tienes que darle al Señor. And you need to serve the Lord. Tienes que servirle al Señor. And you need to read your Bible. Y tienes que leer tu Biblia. And you need to serve on this committee. Y tienes que servir en este comité. And every time the doors are open, Y cada vez que las puertas están abiertas, you need to show up. tienes que estar ahí presente. Oh, I'll do that. Oh, yo lo haré. I want to dress like a Christian. Quiero vestirme como un I cristiano. want to talk like a Quiero Christian. hablar como un You cristiano. know, I want people to see that, me in public praying over my food. Yo quiero que la gente en público vea que yo oro por mi comida. And all I'm doing is putting out on the outward clothing of a Christian. Y lo único que estoy haciendo es, me estoy poniendo el ropaje externo de un cristiano. I'm trying to be obedient. Estoy tratando de ser obediente. There's a lot of obedient Christians Y hay muchos cristianos obedientes who are extremely frustrated at God. que están muy frustrados con Dios. I'm being obedient. Estoy siendo obediente. Why isn't my life getting better? ¿Por qué es que mi vida no está mejorando? Why am I not getting whole? ¿Por qué no estoy siendo entero? Why do these temptations continue to have power over me? ¿Por qué es que estas tentaciones siguen teniendo poder sobre mi vida?
You know, I understand this from a personal perspective. Y yo lo entiendo de una perspectiva personal. As I didn't enter into my transformational journey until I was 30. Porque yo no entré en este viaje transformador hasta que yo tenía 30 años. And I had already been in ministry at least 3 years. Ya había estado yo involucrado en el ministerio por lo menos 3 años. And I had a Bible education. Y yo tenía una educación I bíblica, had a seminary degree. tenía una licenciatura del seminario, I had not rebelled against my parents. no me había rebelado contra mis padres, I looked like a Christian, yo parecía un cristiano and I was a mess. y yo estaba hecho un lío. The outward conformity, obedience in and of itself, does not lead to transformation. Entonces, conformarnos, o sea, la obediencia en sí no nos lleva a una transformación. See, this is the counterintuitive nature of transformation. Y esta es la naturaleza contraintuitiva de la transformación. It's transformation that produces obedience in our life, not obedience that produces transformation. Es la transformación que produce la obediencia en nuestra vida, no es la obediencia que produce la transformación en nuestra We vida. cannot transform, we cannot obey our way into being changed. No podemos obedecer, o sea, caminar en obediencia para que haya un cambio. And take that to heart. Y tómenlo en sus corazones. Because this is not judgment on us. Porque esto no es un juicio hacia nosotros. It's about understanding the difference between reformation and transformation. Es entender la diferencia entre reformación y transformación. Because there's lots of reformational kinds of churches. Porque hay muchas iglesias que son reformacionales. And what I mean by that Y a lo que me refiero con eso es is that we think that we need to be reformed into the likeness, or that we reform ourselves into the likeness of es Jesus. que pensamos que nosotros nos reformamos a la imagen de Cristo. By hearing God's truth and obeying it in our own power. Al escuchar las verdades de Dios y obedecerlo en nuestro propio poder. And there's a lot of us that end up trying to obey Jesus in our own power. Y hay muchos de nosotros que terminamos tratando de obedecer a Jesús en nuestro propio poder. And nothing Y changes. nada cambia. Transformation La transformación is being transformed Es in the likeness of Jesus. ser transformado a la imagen de Cristo. By hearing God's truth Al escuchar la verdad de Dios, and trusting the Spirit's power to Y- perform that truth in us. confiando en el poder del Espíritu Santo que haga que con su poder transforme esta verdad en nosotros. This is not passive surrender. No es un sometimiento pasivo, This is active surrender. esto es rendirse activamente. I am actively surrendering and Activamente cooperating with your Spirit, Me Father. rindo y coopero con el Espíritu. See, sometimes people think I'm talking about being passive. A veces las personas piensan que a lo que me refiero es ser And pasivo. we kind of stand before the Lord. Here, God, here I am. Fix me. Entonces me paro delante de Dios y digo, acá estoy, Señor, cámbiame, arréglame. And God says, I have already given you everything you need for life and godliness. Y Dios dice, ya te he dado todo lo necesario para la piedad y para la vida. As you surrender to me Al rendirte a mí, by my Spirit, por mi espíritu, I'm going to draw you forward in voy, obedience. voy a llevarte hacia adelante en See, obediencia. I do believe in obedience. Yo sí creo en la obediencia. But I do believe that obedience comes from changed desires within me by Pero the Spirit. creo que la obediencia viene a través de deseos que han cambiado en mí por el Espíritu. And transformation ultimately is about being changed into the person that God has created you to be. Y la transformación realmente tiene que ver con el cambio que Dios ha hecho en tu vida para ser la persona que Él quiere que Él te creó para ser. Yeah, so this is not about you becoming like me Entonces, esto no es de que tú seas como yo, or like pastor o como el pastor, or some other spiritual figure. o alguna otra persona espiritual. Jesus is our model. Jesús es nuestro modelo. And this is the point of Romans 8:29. Y este es el punto de Romanos For 8:29. those whom God foreknew, Porque a los que antes conoció, he predestined to be conformed to the likeness of Jesus. también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Jesús.
we can't reform ourselves into that. No, We have no power to no do that. podemos reformarnos a eso. So No how tenemos do- el poder de hacer eso. So how do we break this destructive cycle? Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo destructivo? We know we have hurt in our heart, Sabemos que tenemos dolor en nuestro corazón and we have comforted that with sin in me, y nos hemos consolado con el pecado en mí, which is producing the symptoms that everybody can see out here. lo cual produce los síntomas que todo el mundo puede ver acá afuera. And perhaps we've already progressed to having addictions Y tal vez ya hemos progresado a ser adictos, that are already beginning to erode our lives. que ya están dañando nuestras vidas. We may have already been wounding ourselves. Y tal vez ya nos hemos estado lastimando a nosotros mismos. You might even be in this vicious cycle now between addiction, hurt, and more addiction. Quizás ya estás en ese ciclo vicioso y dañino de adicción, dolor y más adicción. What do we do? ¿Qué hacemos? Well, as soon as we become aware Bueno, of the symptoms. tan pronto nos enteramos o estamos al tanto de los síntomas. By the way, that square isn't exactly right. Y por cierto, ese cuadro no está no es exactamente correcto. That square needs to come all the way and include sin in me. Somehow I left that out. Ese Sorry about cuadro that. tiene que bajar para incluir el pecado en mí. Por alguna razón lo dejé por fuera. But as soon as I become aware of these, I need to turn to Jesus. Pero tan pronto yo me doy cuenta que tengo que voltearme a Jesús. And here's what Jesus will say. Y esto es lo que Jesús dirá. I'm missing something here. Oh, I have a pointer in there. Okay. I like using my hand. It's more dramatic. Prefiero usar mi mano, es más dramático. This is what Jesus will say. Esto es lo que Jesús diría. Do you want to get well? ¿Quieres mejorar? Remember Jesus talking to the man by the pool of ¿Se Bethesda? acuerda cuando Jesús habló con el hombre que estaba al lado de la piscina de Bethesda? And he finds out he's been there for 38 years. Y se da cuenta que él ha estado ahí por 38 años. And what he asks him is, do you want to get well? Y lo que le pregunta es, ¿quieres sanarte? See, there has to be a positive faith choice we make in this process. Tiene que haber una decisión positiva de fe en este proceso. We can't just be sick of being sick. No simplemente vale que nosotros estemos ya hartos de estar enfermos, Because that's not a decision. porque eso no es una decisión. We have to embrace the opportunity to get well. Tenemos que abrazar esa oportunidad de sanarnos. Because if this man had not embraced that, Porque si ese hombre no había abrazado eso, he would have continued to lay by the pool of Bethesda. él hubiera continuado a estar ahí acostado al lado de la piscina de Bethesda. I remember confessing to my youngest son, or my oldest son, Me acuerdo de haber confesado a mi hijo mayor that I was really sorry that I was an angry person. de que realmente estaba entristecido de que yo había sido un hombre iracundo. That I didn't mean to be a harsh father. Que yo no quería haber sido un padre áspero y difícil. And that I wanted to be better. Que quería mejorar. And I remember him saying to me Y yo me acuerdo que él me contestó, me dijo that I don't want you to be an angry man. que yo no quiero que tú seas un hombre iracundo. And then I got angry at him. Y después me enojé con él. Because although I was sick of being sick, Porque aunque yo estaba harto de estar enfermo, I didn't want to get well. no quería sanarme. And sometimes that's the way it is with our addictions. Y a veces es así con nuestras adicciones. I'm sick of using drugs. Estoy harto de usar drogas. I'm sick of looking at pornography. Estoy harto de mirar pornografía. I'm sick of getting drunk. Estoy harto de emborracharme. I'm sick of arguing with my spouse. Estoy harto de argumentar con mi cónyuge. I'm so sorry how I have hurt my family. Estoy lamento tanto de cómo yo he lastimado a mi familia. But when the sun rises tomorrow, Pero cuando el sol sale mañana, I'm going to do it again. lo voy a hacer de nuevo. Because I'm not
wanting to get well. porque no quiero I'm sanarme. just sick of being sick. Simplemente estoy harto de estar enfermo. And so this question is of the most importance. Entonces, esta es una pregunta de suma importancia. Am I ready to surrender everything Estoy listo para rendir todo and do whatever Jesus says? y hacer lo que me diga Jesús que Because haga. I need Jesus to do two things for me Porque yo necesito que Jesús haga dos cosas por mí, that I can't have done by anybody else. que yo no, que nadie más pudo hacer por mí. First thing is I need him to deliver me from the sin. Lo primero es que necesito que Él me libre del pecado. I have absolutely no power to stop sinning. No tengo ningún poder de dejar de pecar. All sin is addictive. Todo pecado es adictivo. Secondly, I need him as a great physician to heal the hurt of my heart. Y segundo, necesito Él como el gran doctor, que Él sane el dolor en mi corazón. Now, this is what I have learned. Y esto es lo que yo he aprendido. When I surrender these things to Cuando him, yo rindo estas cosas and he heals the hurt of my heart y Él sana el dolor en mi corazón and delivers me from sin, y me libra del pecado, my soul becomes healthier. mi alma es más sana, más saludable. Sin has no longer anything to hook into, Y el pecado ya no tiene dónde enganchar and the symptoms go away all by themselves. y los síntomas se van por sí mismos. See, we're always trying to deal with the symptoms. Nosotros siempre queremos lidiar con los síntomas. God deals with the heart. Dios lidia con el corazón. You know, Jesus heals and delivers me. Y Jesús me sana y me libera. And these things have produced the symptoms, Y estas cosas tienen síntomas reducidas. So they just go away. Han producido síntomas. so they just go away. Entonces se van. And I can tell you in this journey Y yo les diré que en este viaje that there have been actions and attitudes that just disappeared out of my life. han habido acciones y actitudes que han desaparecido de mi vida. Not because I made them a project. No porque yo lo hice como un proyecto de And I hacerlo can't- desaparecer. Huh? And I can't say, well, I know, you know, I'm sorry, I lost my train of thought. Don't talk to me. Sorry, Chris. Not because I made it a project. Yeah, not because I made them a project. They just went away all on their own. No porque yo lo hice como un proyecto, sino que se fueron por sí mismos. And I'd wake up and say, when did I stop doing that? Y desperté y dije, ¿cuándo fue que dejé de hacer eso? Because that's what God had done in me. Porque eso es lo que Dios había hecho en mí. There's symptoms in your life that are just going to go away Hay síntomas en tu vida que simplemente nos van a desaparecer, as God heals your heart. pero al que Dios sane tu corazón, se desaparecerán. And you might be thinking out there, Y tal I vez- don't believe that'll ever happen. Tú estés pensando ahí, yo no creo que eso va a I've ocurrir. lived with this a long time. Yo he vivido con esto por mucho tiempo. I don't even know what it's like not to be like this. Ni siquiera sé cómo sería no ser así. And this is why Jesus asked the question, Y por eso es que Jesús hace esa pregunta. do you want to get well? ¿Quieres sanarte? Because when you respond in faith, Porque cuando tú respondes en fe, he's going to tell you to take up your mat and walk. Él te va a decir que tú levantes tu cama y camines. And you'll either pick up your mat and walk, Y tú o vas a levantar tu cama y tu lecho y caminarás, empowered by him to do so, empoderado por Él para hacerlo, or you'll stay by the pool of Bethesda. o te quedarás al lado de la piscina de Bethesda. See, Jesus desires far more than you do that you should be healed and delivered. ¿Ves? Jesús quiere mucho más de lo que tú quieres, que tú seas libre y sano. I'm not really begging God to do something for me. No es que yo estoy rogando que Dios haga algo por mí. God already intends to do this in me. Ya la intención de Dios es hacer eso en mí. My faith is making a way for him to do what he already desires. Y mi fe está abriendo el camino para hacer lo que Él ya desea hacer.
This is why I call this active surrender. Por eso es que yo lo llamo un rendimiento activo. I'm saying, God, I really believe you are going to do this. Le estoy diciendo a Dios, Dios, yo realmente creo que tú vas a hacer esto por mí. I'll come back to that. Y voy a regresar a ese punto. People choose their way in and need to choose their way out. Las personas escogen entrar y tienen que también escoger salir. See, this comes from what Paul says in Romans chapter 6, verse 19. Y esto viene de lo que Pablo dice en Romanos 6, capítulo 6, versículo 19. Yeah, just as you used to offer the parts of your body in slavery Así como tú ofrecías las partes de tu cuerpo a la esclavitud, to impurity and ever increasing wickedness, en la impureza y cada maldad, so now offer them in slavery to righteousness leading to holiness. así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. You see, Paul is recognizing that we have in the past surrendered to sin. Pablo está reconociendo que en el pasado nos hemos rendido al pecado. Now we have to choose to surrender to righteousness. Ahora tenemos que escoger rendirnos a la justicia. This is the only power we actually exercise in this process. Y en este proceso, este es el único poder que nosotros activamos. It's power of choice. El poder de escoger. Will I choose to continue to be sick? ¿Escogeré seguir estando enfermo? Will I choose to yield myself and become well? ¿O escogeré rendirme rendirme y ser sano? And you can't go forward in your transformational process until you own that you have made choices. Y tú no puedes proseguir en este proceso de la transformación hasta que tú reconozcas que tú has tomado decisiones. You are trapped because of your choices. Y tú estás atrapado por causa de tus decisiones. And you have to surrender them to God's Y grace. tienes que rendirlos a la gracia de Dios. This is the most important decision you'll make Y esta es la decisión más importante que harás on the road to healing and en transformation. ese camino a la I transformación can't y sanación. underemphasize that. Y no Overemphasize that, I mean. no puedo enfatizarlo demasiado. Now, this is very, very vital. Esto es vital. Because this is where we say to God, Porque acá es donde le decimos a Dios, I'm a mess. soy un desastre. I'm a mess, God. Soy un desastre, Dios. And I can't blame anybody for being a mess. Y no puedo culparle a nadie por mi desastre. This is what, in the process, we call ruthless honesty. Esto es lo que llamamos en este proceso como honestidad brutal. I don't need to read this whole passage. Y no tengo que leer todo este pasaje. You have it in your workbook. Oh, Ustedes you lo don't have tienen. workbooks here, okay. No, ustedes lo tienen en sus libros. Okay. Bueno, But let me say to you pero déjenme decirles that I have to come to end myself and confess this. que tengo que llegar al final de mí mismo y confesar esto. So I'm reiterating this Entonces lo estoy reiterando because this is where people get stuck. porque acá es donde las personas se atascan. Come on, God, let's get on with the healing process. Vamos, Dios, sigue con este proceso de sanación. And God's saying, what is it that you want me to heal? Entonces Dios te está preguntando, ¿qué es lo que tú quieres que sane? What do you want to surrender here? ¿Qué es lo que quieres rendir? Are you really surrendering that? ¿Estás realmente rindiendo eso? Or by faith, are you taking hold of what I'm going to ask you to do? ¿Por fe vas a tomar lo que yo te estoy pidiendo que hagas? See, there's a scary aspect of Hay un this aspecto miedoso for a lot of people. para muchas personas. And a lot of it has to do with how we perceive God. Y mucho tiene que ver de cómo percibimos a Dios. See, because God's the only one that really knows what's going on inside of us. Porque Dios realmente es el único que sabe lo que está ocurriendo adentro de nosotros. And we need to ask Him in faith to do a ruthless search of our hearts. Entonces tenemos que pedirle en fe que Él haga que escudriñe despiadadamente a nuestro corazón. And then this is how David, this is what David prayed in Psalm 139. Y esto es lo que David oró en el Salmo 139. Search me, O God, Escudriñame, examíname, oh Dios, and know my heart. y conoce mi corazón, See if there's some offensive way in me.
Pruébame y conoce mis pensamientos. and lead me in the way everlasting. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A lot of people don't feel safe enough to ask God to do that kind of search. Y muchas personas no se sienten con la seguridad suficiente de pedirle a Dios que haga ese examen. And part of the reason Y parte de la razón es we don't trust God. que no confiamos a Dios. I mean, he's scary. O sea, Él es temeroso, da miedo. And the reason why we struggle with this Y la razón por la cual luchamos con esto, is we talk about God in what I call man language. y cuando hablamos de Dios en lo que yo llamo el lenguaje del hombre, Who is God? ¿quién es Dios? He's my father. Es mi padre. And you have a human father. Y tú tienes un padre humano. You have human parents. Tú tienes padres humanos. And whatever your relationship is to your father Y cual fuera que sea tu relación con tu padre, is how you think about God the Father. así tú piensas en Dios el Padre. It's our man language. Es nuestro idioma humano. Whatever emotional damage we have between our parents and us, Cualquier daño emocional que hubo entre nuestros padres y nosotros, we project them on God. lo proyectamos hacia Dios. And so when we say, ask God to search your heart, Entonces cuando tú decimos, pídele a Dios que escudriñe tu corazón, it can absolutely terrify us. puede traer terror. I don't feel safe asking God to search my heart. Yo no me siento seguro pidiéndole a Dios que escudriñe mi corazón. He wants to hurt me. Él quiere lastimarme. He wants to embarrass me. Él quiere avergonzarme. He wants to judge me. Él quiere juzgarme. He wants to withhold his help. Él quiere no darme amor. God is laughing at me. Y Dios se ríe de mí. God doesn't care about me. A Dios no le importo. I've heard a lot of these statements Yo he from people. escuchado muchas de estas declaraciones This de all personas. comes from the hurt of our heart Y esto todo viene del dolor de nuestro corazón and our lack of trust in God. y la falta de confianza en Dios. So if you don't know how to trust God enough, how do you become to the point where you deal? I mean, if you don't know how, Entonces, si tú no sabes cómo confiar, ¿cómo es que llegas al punto? Bueno, si no sabes, how will you become? How will you get to the point of trusting Him? ¿cómo vas a llegar al punto de poder confiar en Él? This is what I want to talk about now. Y esto es lo que quiero hablar ahora. But before we do this, Pero antes de esto, we're just going to take a 5-minute break. vamos a tomar un pequeño descanso de 5 minutos. Use the bathroom, grab some bagels. There's overabundance of bagels. Usar el baño, Be back in comer, about 5 minutes. comer más bagels. Hay una sobreabundancia de bagels. Tenemos 5 minutos. We were talking about, before the break, Antes del descanso estábamos hablando how do we learn to trust God? de cómo aprendemos a confiar en Dios. Yeah, I think a lot of people know God as an ideal. Y creo que mucha gente conoce a Dios como un ideal. And we come to church to worship Him as an ideal. Y venimos a la iglesia a adorarle como un ideal. And we sing songs about the ideal God. Y cantamos canciones del Dios ideal. But when life comes hard on us Pero cuando la vida nos aprieta and our personal life begins to spin out of control, y nuestra vida personal se entra en un ciclo de locos, fuera we de go looking control, out. We start looking elsewhere for help entonces empezamos a mirar a otras partes para ayuda, because we don't know about the real God. porque no conocemos al verdadero Dios. We don't know Him in His reality, No lo conocemos en su realidad and we don't trust Him. y no le confiamos. And so how do we get to the point where we trust Him? Entonces, ¿cómo llegamos al punto de confiar en Él? Because when Jesus shows up and says, take up your mat and walk, Porque cuando Jesús viene y dice, toma tu lecho y anda, we have to trust Him. tenemos que confiar en Él. That if we pick up that mat, De que si yo agarro ese lecho, we really are going to walk. realmente voy a caminar. I mean, we don't really understand everything that God does. Bueno, realmente no entendemos todo lo que Dios hace, But if we don't believe that He does anything, pero si no creemos que Él hace cualquier cosa o hace algo, then we'll never turn to Him for wholeness. entonces nunca vamos a mirar a Él para ser completos. The writer of Hebrews El escritor de Hebreos
was writing to a group of Christians estaba escribiendo a un grupo de cristianos somewhere in the Roman Empire. en algún lugar en el Imperio Romano. We don't know exactly who the writer was. No sabemos exactamente quién fue el There's lots escritor. of theories about that. Y hay muchas teorías en cuanto a eso. And we don't exactly know who the believers were. Y realmente no sabemos quiénes eran los creyentes. But we do know that they were Jewish. Pero sí sabemos que eran judíos. They come out of the Jewish and become Christians. Habían salido del judaísmo y se habían convertido al cristianismo. And they were undergoing persecution, Y estaban bajo persecución, not for the first time. no por primera vez. So this is a repeated adventure, a repeat event in their life. Entonces esto era un evento repetido en sus vidas. And evidently there was a number of people in that congregation Y había un número de personas en esa congregación who were seriously considering going back to Judaism. que estaban seriamente considerando volver al judaísmo. Because Judaism was a legal religion, Porque el judaísmo era una religión legal, whereas Christianity was not. pero el cristianismo no lo era. And I'm sure they were reasoning, Y me imagino que ellos razonaban, hey, there's no big deal between Christianity and Judaism. no hay gran cosa, gran diferencia entre judaísmo y el We still will cristianismo. be believing in the real, true God. Todavía vamos a estar creyendo en el Dios verdadero. And we still will have Moses and the Old Covenant Y todavía vamos a tener a Moisés y el viejo pacto and the Ten Commandments. y los 10 mandamientos. And it's just as good as this new covenant in Jesus Christ. Es tan bueno como este nuevo pacto en Cristo Jesús. And the writer of Hebrews lets them know El escritor de Hebreos les deja saber that in every way, que en toda manera what God has done through Jesus Christ lo que Dios ha hecho a través de is Jesucristo superior to anything he did through Moses. es superior a cualquier cosa que él haya hecho a través de Moisés. That the mediator was a superior mediator. Que el mediador era superior. That the covenant was a superior covenant. Que el pacto era un pacto superior. That the sacrifice was a superior Que el sacrifice. sacrificio era un sacrificio superior. And that the high priest we had under the new covenant was superior to the Levite, I'm trying to say that right, the Levite high priest from the Old Testament. Y que el sumo sacerdote del nuevo pacto era mejor, superior al sumo sacerdote levítico en el antiguo rito, sacrificio. As it comes to the fourth chapter, Y entonces cuando llega al cuarto capítulo, in chapter, in verses 14 through 16, y en los versículos 14 al 16, he has this to say. él dice esto: Because we have such a high priest por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote who has gone to the heavenly places, que traspasó los cielos, let us hold on to the faith we profess. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. And what he meant by that Y a lo que se refiere con esto is that the high es priest que el sumo sacerdote of Israel, de Israel, once a year, una vez al año, went into the holiest place on the earth, entraba al lugar más santo de toda la tierra, carrying the blood of a sacrifice llevando la sangre de un sacrificio to sprinkle on the mercy seat para rociar en la mesa de propiciación, to cover the sins of Israel for a year. para cubrir los pecados de Israel por todo el año. This is called the Day of Atonement. Y esto se llama el día de expiación. But we have a high priest, he Pero says, dice él, nosotros tenemos un sumo sacerdote that didn't go to the holiest place on earth, que no fue al lugar santísimo, el lugar más santo de la tierra, but actually went to the very throne of God with his pero sacrifice. fue directamente al trono de Dios con su sacrificio. That's how superior our high priest is. Es así de superior Because nuestro sumo sacerdote. Because we have that kind of high priest. Porque tenemos esa clase de sumo sacerdote. Let us hold on to the faith we profess. Entonces retengamos la fe que profesamos. For we do not have a high priest Porque no tenemos un sumo sacerdote who does not understand, que no pueda compadecerse, but he has been tempted in every way such as we have been,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, yet without sin. pero sin pecado. Jesus understands the pain we live with, Jesús entiende el dolor con la cual nosotros vivimos. and he understands the power of sin that comes against us Y Él entiende el poder del pecado que nos enfrenta, because he's experienced that temptation. que viene hacia nosotros, porque Él ha experimentado esa tentación. He's experienced that pain. Él ha experimentado ese dolor. He was thought crazy by his family. Su familia pensó que Él estaba loco. He was considered illegitimate by his community. Su comunidad lo consideró ilegítimo. He laid aside all of his God-like power Él se despojó de todo su poder divino and took on the form of a servant. y tomó la forma de siervo. He allowed himself to be falsely accused, Y permitió que lo acusaran falsamente to be beaten physically, para que físicamente también lo golpearan. and crucified. Y crucificado, He understood pain. Él entendió lo que es el dolor. There's nothing that you have gone through in this world Y no hay nada por lo cual tú has pasado en este mundo that he does not understand. que Él no entiende. He also understands Y también entiende that except for himself, que sin Él, we have all failed. todos, o sea, con la excepción de Él, todos hemos fallado. We have chosen sin Hemos escogido el pecado to comfort our pain. para consolar nuestro dolor. We have given into temptation. Nos hemos entrado en tentación. It has its hooks in us. Eso tiene sus garras en nosotros. And because we have this kind of high priest, Y el hecho que tenemos este sumo sacerdote, the writer of Hebrews concludes with this. el escritor de Hebreos concluye con esto. Let us then approach the throne of grace with confidence, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. This is what our superior high priest has brought to us. Esto es lo que nos ha traído nuestro sumo sacerdote superior. Personal access to God's throne room. Acceso personal al trono de Dios. And his throne room is not out there somewhere. Y el salón de su trono no está en algún lugar allá afuera. His throne room is right here. Su salón de trono está acá dentro. He has come to live in us. Él ha venido a morar en nosotros. He is in us, Él está en nosotros and we are in him, y nosotros estamos en Él and we've been sealed by the Holy y Spirit. hemos sido sellados por el Espíritu Santo. And so we can go into his presence at any time, Entonces podemos entrar en su presencia en cualquier momento. not when we've cleaned up our lives, No cuando una vez que hemos limpiado nuestras vidas are living morally. o estamos viviendo moralmente. We can go into his presence in confidence, Podemos entrar a su presencia con confianza, even when we're a mess, aun cuando estamos en nuestro propio desastre. and especially when we're a Y mess, especialmente cuando estamos Because there- hechos un desastre. because from God we receive two things Porque de parte de Dios recibimos dos cosas that we can't get anywhere else. que no podemos obtener en ningún otro lado. That is mercy Eso es misericordia and grace. y gracia. These are not the same thing. Esto no es lo mismo. Sometimes people use these words as if they mean the same thing, A veces las personas usan estas dos palabras como si significarían lo mismo, but they mean different things. pero significan cosas distintas. Mercy is a covenant word. La misericordia es una palabra de pacto. And when we use the word Y mercy cuando usamos la palabra misericordia, in reference to the covenant, refiriéndonos al pacto, we're asking God to withhold judgment that we deserve. pidiendo a Dios que retenga su juicio de la cual merecemos. Now, what I mean by covenant Y a lo que me refiero cuando digo pacto, is biblically, covenant is when God enters into a deep, unbreakable relationship bíblicamente esto significa cuando Dios entra en una relación profunda y vinculante. That is the nature of covenant. Esa es la naturaleza del pacto. It's about relationship. Tiene que ver con una relación. It is considered unbreakable. Se considera vinculante, no se puede quebrar. It is sealed with a sacrifice. Está sellado con un sacrificio And it puts obligations on those who are in the covenant. y
impone obligaciones a los que están en ese pacto, forman el pacto. And the obligation upon us is this: Y nuestra obligación es esta: to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. The obligation upon God is this: Y la obligación impuesta a Dios es esto: I will give you my spirit. yo te daré mi espíritu. See, that's the sign of the covenant. Esa es la señal del pacto. God is always faithful to the covenant. Dios siempre es fiel al pacto. No one else is ever faithful completely to the covenant. Y nadie más siempre es fiel al pacto. We break covenant every time we sin. Cada vez que nosotros pecamos, quebramos el pacto. Now, here's the good news. Ahora, acá vienen las buenas noticias. God knew that before he entered covenant with us. Dios sabía esto antes de entrar en un pacto con nosotros. God never said, oh, I didn't know they would do that. Dios nunca dijo, oh, yo no sabía I'm que ellos just- iban a hacer eso. Why did I get in a covenant with these ¿Por people? qué me metí en un pacto con esta They're gente? so faithless. Son tan infieles. Because you see, God entered into covenant knowing that we were broken. Y es porque Dios entró en este pacto sabiendo que estábamos dañados y quebrados. And that's why we talk about mercy. Y por eso hablamos de la misericordia. Because there's an operative word about covenant. Porque hay una palabra operativa en el pacto. In the Old Testament, it's called hesed. En el Antiguo Testamento se llama Hesed. Hesed translates this. Y eso se Way. traduce, Hesed se traduce así. Loyal love expressed through loving kindness. Amor leal expresado a través de el amor, expresado a través de amor que perdura. Essentially this, Esencialmente es esto, that God loves us que Dios nos ama unconditionally incondicionalmente in this relationship, en esta relación. and therefore Y entonces nothing that we do no hay nada que podamos hacer will break that relationship. va a romper esta relación. Now, all of us remember that Israel was unfaithful to the covenant. Ahora, todos nos acordamos de que Israel fue infiel al pacto And they continually broke it y que continuamente lo quebrantaban to the point where God had to remove them from the land. It's called. hasta el punto que Dios tuvo que quitarlos de la tierra They went into exile into Babylon. y fueron al exilio a Babilonia. And while they, and the final scenario Y en el escenario final is Nebuchadnezzar's army destroying Jerusalem. es que el ejército de Nabucodonosor destruye a Israel. And all the visible images of God's presence in Israel. Y todas las imágenes visibles de la presencia de Dios en Israel. And while this is going on, Y mientras esto está ocurriendo, the prophet Jeremiah is there, el profeta Jeremías está ahí and he's lamenting. y él se está lamentando. He writes the book Lamentations Y él escribe el libro de Lamentaciones. because he's grieving over what is having to happen to Porque Israel. él se lamenta de lo que está ocurriendo en Israel. And right in the middle of that, Y en book. medio de ese libro, he writes these words. él escribe estas palabras. But this one thing I will assures me, Y esto es una cosa que me asegura, your mercies are new every day. que tus misericordias nuevas son cada mañana. Great is your faithfulness. Grande es tu fidelidad. Now that word mercies Esa palabra misericordias is the word hesed. es la palabra Hesed. And what Jeremiah is saying is, Y lo que dice Jeremías acá es, even in the middle of this destruction, God, aún en medio de esta destrucción, Dios, you will still have mercy on us. tú todavía tendrás misericordia de nosotros. That's how faithful you are to the covenant. Tan fiel eres a tu pacto. So even though we're going into exile and punishment, Y aunque estamos entrando a un exilio y a un castigo, you have not broken covenant with us. tú no has quebrantado el pacto con nosotros. Have mercy on us, Lord. Ten misericordia de nosotros, Señor. See, that's what mercy means. Eso es lo que significa I'm appealing to the misericordia. covenant. God,
I have failed in the covenant. Yo estoy bajo un pacto y Señor, yo he quebrantado el pacto. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. And I can count on you having mercy on me Y puedo contar de que tú vas a tener misericordia de mí because you're in covenant with me. porque tú estás en un It's pacto not about conmigo. deserving mercy. No es que yo me merezco la misericordia. This is about the nature of the covenant God's made with us. Esto tiene que ver con la naturaleza del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Grace is a different word. La gracia es otra palabra. I need mercy every day. Yo necesito You misericordia need mercy every todos day. los días y tú necesitas But I need misericordia grace todos los every días. day. But Pero- I'm sorry, I got to hit you. But I need grace every day as well. Pero también necesito gracia todos los días. Because grace is God's empowering presence in us in the person of the Holy Spirit. Porque la gracia tiene que ver con la presencia que empodera a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Now I'm saying that grace is about power, Ahora, no digo que la gracia tiene que ver con el poder, but it's also effective power. Effective. pero es un poder efectivo. God accomplishes what he intends to accomplish. Dios cumple lo que Él quiere cumplir. For example, you were saved by grace. Por ejemplo, fuiste salvo por la gracia. God effectively changed your life from death to life, Efectivamente, Dios cambió tu vida de la muerte a la vida, from darkness into the kingdom of his Son. de las tinieblas al reino de la luz. God didn't just think good thoughts about you, Dios no solamente tuvo buenos pensamientos de ti, he accomplished his purposes. Él cumplió sus propósitos. So when we go into his presence Entonces, cuando entramos en su presencia and receive y mercy recibimos misericordia and obtain y grace, obtenemos gracia, we know, sabemos, number one, número uno, that mercy puts us back in the right standing with God, que la misericordia nos pone en un buen estado con Dios, but he's also giving us effective power pero también nos está dando poder efectivo to change us para cambiarnos in the face of our needs, cuando nos encontramos con nuestras in the face necesidades of what has come against us, y cuando se nos enfrentan las cosas contra nosotros, doing for us what we cannot do for ourselves. haciendo para nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. This is the way that Paul uses the word grace Y en esta manera usa Pablo la when palabra gracia. when he's talking about the thorn in the flesh. Cuando él habla de ese aguijón en la And carne he prayed 3 times, God, remove this. y él ora 3 veces, Dios, quítamelo. But God said to him, Pero Dios le dice, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest upon me. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. See, this is the bridge between grace and power. Este es el puente entre la gracia y el poder. He uses this again in Ephesians chapter 1 when he talks about how God did this unique thing. Él lo menciona de nuevo en Efesios 1 cuando él dice que Dios hizo esta cosa singular Of raising Jesus from the dead. de levantar a Jesús de los muertos. And as he describes this unique event, Y cuando él describe este evento único, he uses every word in his language about power. él usa cada palabra en su idioma que se refiere al poder. That power is like the same as the mighty strength he exerted when he raised Jesus from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Yes. And when he gets to chapter 2, Y cuando llega al capítulo 2, he applies that same resurrection to the believer's life. él aplica esa misma resurrección a la vida del You creyente. notice this wording here? ¿Notan estas palabras acá? And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. Que resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
And how did God do this? ¿Y cómo hizo Cristo, cómo hizo Dios esto? It is by grace you've been saved. Es por gracia que sois salvos. See, in the first case, he used all the words for power. En el primer caso usa todas las palabras de poder, But when he comes back to it and applies it to us, pero cuando él se refiere a nosotros, he summarizes that into the word grace. lo resume con la palabra gracia. So when we talk about God having grace on us, Entonces cuando decimos que Dios tiene gracia para con nosotros, we're talking about his power to do things in us and bring it about to its completion. estamos hablando de que Él tiene el poder de hacer cosas en nosotros y cumplirlo. See, we can't have grace on one another. No podemos extender gracia el uno con el otro. We can have mercy, Podemos tener we misericordia, can have compassion, podemos we tener can, compasión, we can have love for one another, podemos amarnos, we can forgive one another, perdonarnos. but I can't have grace on you pero yo no puedo tener gracia sobre ti, because grace is God's empowering work porque la gracia es la obra que apodera that, de Dios, that effectively accomplishes all that he intends. que cumple efectivamente todo lo que Él quiere cumplir. And this is a very important thing as we go and say, so, you know, if I'm going to pursue God, Entonces esto es algo bien importante. Si yo And quiero I need to understand what God is capable of doing. seguir a Dios, tengo que entender lo que Dios es capaz de hacer. See, because Satan wants us to continue to believe that we have some kind of power. Porque Satanás quiere que sigamos pensando que nosotros tenemos algún tipo de poder. Here I've done the heart chart and I've processed this, He hecho el cuadro del corazón y lo he procesado. and I know how I've been Y wounded, sé cómo he sido lastimado. and I know what sin I've covered myself with. Y entiendo cuál es el pecado que Now he I know- escogido para consolarme. Now I know what's wrong with Ahora sé me. lo que tengo mal. I need to fight that sin. Ahora tengo que luchar contra ese pecado. I need to get this out of my life. Tengo que sacar esto de mi vida. So I focus on that. Entonces mi enfoque es eso. And I say, come here, God, and help me. Y digo, ven acá Dios, ayúdame. God says, no, Y Dios dice, no, I don't want to help you. yo no quiero ayudarte. I want you to turn around and focus on me. Quiero que te des vuelta y te enfoques en mí. I want you to draw close to me. Yo quiero que tú te acerques a mí. And in my power, Y en mi poder I'll take care of that. voy a tener cuidado de As eso. long as I'm fighting what's wrong with me, Siempre y cuando yo esté luchando con lo que está mal en mí, it becomes the narrative of my life. eso se vuelve la narración de mi vida. But as I pursue knowing God, Pero al seguir conociendo a Dios, He becomes the narrative of our life. Él se vuelve la narrativa de See, mi this is vida. how Satan keeps us trapped at the very end. Oh, I want to be on this transformational journey. Y así es como Satanás nos mantiene atrapados hasta el final. Oh, yo quiero estar en este viaje de transformación. If Satan can keep a barrier between me and God, Y si Satanás puede mantener esa barrera entre yo y Dios, my knowledge is for nothing. entonces todo esto es para nada. See? ¿Ves? Because knowledge doesn't heal us. Porque el conocimiento no nos sana. All knowledge does Lo único que hace el conocimiento is tell me what I need to surrender. me dice lo que tengo que rendir. This is what I need to surrender to you, God. Esto es lo que yo tengo que rendir. I need to a ti, surrender Dios. both of these things to you, God. Tengo que rendir estas dos cosas. Not al just the Señor. one, No solamente uno, because I'm sick of sin. porque estoy harto del pecado. Not just the other, No es solamente el otro, because I'm hurting and I want to be whole. porque estoy lastimando y quiero ser completo. I give up both these things, God. Rindo las dos cosas, Señor. Heal me, Sáname, deliver me. How do I líbrame. get there ¿Y with cómo God? llego ahí, a este punto? Fight it real quickly here. Y rápidamente. When I'm trying to fight it on my own, I'm just trying to, I only end up managing it. Y cuando yo trato de luchar eso por mí mismo, es simplemente lo que estoy haciendo es manejando eso. When God uses His mercy and grace Pero in our cuando lives, He Dios- changes our desires. Dios usa su misericordia y su gracia en mi vida, Él cambia nuestros deseos.
We no longer want to sin and quickly move back towards God Ya no when we queremos do. pecar más y rápidamente nos tornamos a Dios. And as a result of this, we receive the great exchange. Y como resultado recibimos el gran intercambio. I mean, this is part of the good news. Y esto es parte de las buenas You see, noticias. because if you're saying, well, what does the character of Christ look like? Porque si nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el carácter de Cristo? ¿Cómo se ve eso? Go to Galatians chapter 5 Vayan a Gálatas capítulo and read about the 5 fruit of the Spirit. y leen And lo the que es fruit of the Spirit el fruto del Espíritu. is the character of Christ. Y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. And this is how Paul concludes that section. Y así es como Pablo concluye esta sección. Since we live by the Spirit, Como vivimos por el Espíritu, let us keep in step with the Spirit. andemos también por el Espíritu. This is how we become what we were intended to become. Y así es que nos volvemos a ser lo que Dios quiso que fuéramos. The more we walk in the Spirit, the more it manifests in our character. Entre más caminamos con el Espíritu, más se manifiesta en nuestro carácter. Now, I've been coming to the point that I've been driving towards here Entonces today. estamos llegando al punto a la cual quería llegar. So how do we come to trust God at that level? ¿Cómo llegamos a confiar en Dios a ese nivel? Well, we come to know God Llegamos a conocer a Dios to the place where we trust Him hasta el punto que confiamos en Él by pursuing intimacy with Him. al perseguir la intimidad con Él. I know that one of the beliefs we have as Christians Yo sé que una de las creencias que tenemos como cristianos is that we have a personal relationship with God. es que tenemos una relación personal con Dios. But for a lot of Christians, Pero para muchos cristianos, what we really mean by that statement a lo que nos referimos realmente con esa frase is sometime in the past I prayed a prayer es que en algún momento en mi pasado yo hice una oración and God saved me. y Dios me salvó. But I really don't know God. Pero realmente no conozco a Dios. I mean, I acknowledge His God. Bueno, yo that he's- lo reconozco, I think He's real. creo que es real, At least I go to church and worship Him. por lo menos yo voy a la But I really iglesia don't know Him. y lo adoro, pero realmente no lo conozco. And I find Y yo veo in my whole journey en todo este viaje mío and helping others to be on this transformational journey y ayudando a otros a estar en este viaje transformacional, that until they become intimate with God, que hasta que no lleguen a tener esa intimidad con Dios, they're not going to be ready to pick up their mat and walk. no van a estar listos para tomar su lecho y caminar. So I turned to the book of Ephesians Entonces miré en el libro de Efesios and I began to learn y empecé a aprender and teach other y people enseñar a otros how is it that we come to know God personally cómo es que llegamos a conocer a Dios personalmente at an intimate level. en a un nivel íntimo. Ephesians is an interesting book Efesios es un libro interesante because Paul is writing back to a church he spent 2.5 years. porque Pablo le escribe Establishing. a una iglesia de la cual él pasó 2 años y medio para establecerlo. And while he was there, Y mientras él estuvo he ahí, taught every day for 4 hours in the afternoon. él enseñó todos los días por 4 horas cada tarde And he raised up a lot of disciples. y levantó muchos discípulos And they went all over the area, y fueron por toda esa zona, starting new churches. empezando nuevas iglesias. In Acts chapter 19, it says, all of Asia heard the word of God while Paul was in Ephesus. Y en Hechos 19 dice que toda Asia escuchó la palabra de Dios mientras Pablo estaba en Éfeso. Now, Asia was the western portion of Turkey. Ahora, esto era la parte occidental de Turquía. So this whole area heard the gospel because Paul was in Ephesus. Entonces toda esta área escuchó el evangelio por causa de Pablo. And all the churches that we read about in Revelation, Y todas las iglesias que están alistadas en Apocalipsis, Pergamum, Pérgamo, Philadelphia, Filadelfia, Smyrna, Esmirna, all of these churches were started because while Paul was in Ephesus. todas estas iglesias fueron empezadas They're- mientras Pablo estaba en Éfeso. They're all in Asia. Y están todas en Asia. And Colossae was another church that was started. Colose era otra iglesia que le empezó ahí.
And so when Paul writes this book, he's writing to a church that knows him really well. Entonces, cuando él escribe esta carta a esta iglesia, es una iglesia que lo conoce realmente. But Pero I got lost there. I was looking at his note. I know. Same as having my wife sitting on the front row. I just get distracted. But he's not writing this book for those who know him well. Pero él no está escribiendo este libro para los que lo conocen realmente. He's writing this book for people who have come to faith since he's been there. Él está escribiendo este libro a las personas que han llegado a conocer a Dios después de que él estuvo ahí. In chapter 1, verse 15, En el capítulo 1, versículo he says, 15, ever since I've heard about your faith. dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. These are people who come to faith since he's been gone. Estos son personas que han llegado a la fe después de que él se fue. So I came to understand that the book of Ephesians Entonces yo llegué a entender el libro de Efesios, was written for young que Christians. fue escrito a cristianos jóvenes. And what Paul was doing Y lo que estaba haciendo Pablo was giving them the foundations of what they needed to know les estaba dando el fundamento de lo que ellos tenían que saber to grow on to maturity. para crecer en madurez. And the book is kind of divided into 3 sections. Y el libro está dividido más o menos en 3 secciones. In chapters 1 through 3, En los capítulos 1 al 3, Paul is talking about what God has done for them in Christ. Pablo les habla de lo que Dios hizo con ellos a través de Cristo. And this is the most pastoral section of any book that Paul writes. Y esta es la sección más pastoral de cualquier libro que haya escrito Pablo. And he prays a number of prayers Y él ora algunas oraciones that are significant enough so that we're going to look at them during this time. que son suficientemente significativas que Because vamos a mirarlas. they guide us towards where God wants us to go Porque nos guía hacia donde Dios quiere que vayamos, in knowing him en intimately. conocerle íntimamente. And the first prayer Y la primera oración is a prayer that I call the intimacy prayer. es una oración que yo le intitulo la oración de intimidad. In chapter 1, verse 17, Y está en el capítulo 1, because he's versículo praying that the glorious Father 17, dice, para que Dios, may give you the spirit of wisdom and revelation, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, So- el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación so that you'll know him better. en el conocimiento de Él. That word know Esa palabra conocimiento is a very significant word. es una palabra bien significativa. And the Spirit led Paul to use that word Y el Espíritu guió a Pablo para usar esa palabra. because the word literally means experiential knowledge. Porque esa palabra significa literalmente un conocimiento de experiencia, experimental. Now, Paul's not saying, I'm praying that you will know about God Pablo no está orando, yo oro que ustedes conozcan de Dios, or that you'll study hard and get scriptural knowledge about o God. que estudien bien fuerte y conozcan escrituralmente de Él. He's essentially saying God wants you to experience him Esencialmente Él está diciendo, Dios quiere que lo experimentes. as one being experiences another, Como un ser experimenta a otro ser, so that you will know him para que lo conozcas intimately. íntimamente. When we began to develop this whole teaching, Cuando empezamos a desarrollar todas estas enseñanzas, we recognized that people really did not know how to be intimate with God. reconocimos que las personas realmente no sabían cómo tener intimidad con Dios. And yet that's exactly what God desired for them. Y sin embargo, esto es exactamente lo que Dios quiere And con so ellos. we began to teach the done discipline of rest. Entonces empezamos a enseñar la disciplina ya hecha del descanso. Now let me explain what I mean by done discipline. Ahora, déjeme explicarle a lo que me refiero cuando digo la disciplina hecha. This is something that we practice Esto es algo que practicamos, because it's not natural for us to do. porque no es algo que viene naturalmente. en That's what nosotros. a discipline is. Eso es lo que es una disciplina. And what this discipline is for Y esta disciplina es is to lead us to access para llevarnos a un acceso what God has already done for us. a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. This is not about,
you know, I lost my train of thought. Hold on just a second. This is not just about becoming spiritually stronger. Esto no tiene que ver con ser más fuerte espiritualmente. This is about becoming more intimate. Esto tiene que ver con entrar en una intimidad más profunda. So we can receive what God has done in Christ. Para poder recibir lo que Dios ya ha hecho en Cristo. So rest is about being with God without an agenda. Entonces el descanso es estar con Dios sin ninguna agenda. And the purpose of this is so that we can be ready to listen and hear what God is saying to us. Y el propósito de esto es para estar dispuestos y listos para escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. See, it's kind of like any relationship. Es como en cualquier relación. You know, we come in, if I want to have an intimacy with my wife, Si yo quiero tener intimidad con mi esposa, it has to be an interaction between us. tiene que ver una interacción entre nosotros. Not just me showing up with my list. No solamente que yo me aparezca con mi lista de cosas. Dear Shirley, this is what I want you to do today. Querida Shirley, esto es lo que yo quiero que tú hagas hoy. Wash the dishes, Lava los platos, feed the kids, alimenta a los niños, make sure my dinner's on the table. asegúrate de que mi cena esté lista. Bless me. Bendíceme, Forgive me. Perdóname. Amen. Amén. Or O it's not just tampoco es about me getting my Bible out abrir mi Biblia and saying, wow, this is good stuff about you, y Shirley. decir, Thank you for letting me see in your diary. esto es bien bueno de ti, Shirley. Wow. Gracias por mostrarme tu diario. What? ¿Qué? I can't believe you said that. No puedo creer que tú dijiste eso. What kind of relationship is that? ¿Qué tipo de relación es esa? I want to see her face to Yo face. quiero verla cara a cara. I want to joy in her presence. Quiero gozarme en su presencia. Tell me about yourself. Dime de ti mismo. Tell me your stories. Cuéntame tu historia. Tell me what you're thinking, what you're reading. Dime lo que estás pensando, lo que estás Let me leyendo. hear your voice. Quiero escuchar tu voz. Ouch, that hurt, but it was important that Eso you say duele, that. pero es importante que tú me hayas dicho eso. And let me talk with you. Y déjame hablarte. See, because Shirley's a real person. Porque Shirley es una persona verdadera. God is a real Y person. Dios es una persona verdadera. And I'll never be able to be with him as long as I only show up with my agenda. Y nunca voy a poder estar con Él siempre y cuando yo me aparezca con mi agenda, mi lista. God has so much to say to us. Dios tiene tanto para See, decirnos. this is the mystery of our faith. Y este es el misterio de nuestra fe. That God is real. Que Dios es real. It's not some idol No es algún ídolo that we have created que hemos creado and put in our church building y hemos puesto en nuestros edificios de iglesia so that we can come and bow down to it. para poder venir y arrodillarnos y postrarnos ante Él. God is more real than anything he's created. Dios es más real que And cualquier so we cosa want, que Él ha creado. so we want to have unstructured time with him. Entonces tenemos que tener tiempo sin estructura con Él. And this is a challenge Y esto es un desafío, because this is not how we're used to being with God. porque esto no es la manera que acostumbramos a hacer con Dios. And that's not to negate other times of being with God when we gather as a church on Y Sunday. esto no es negar otros tiempos de la cual estamos con Dios, por This- ejemplo, el domingo en la iglesia. This is not negating prayer time. Esto no está negando el tiempo de oración. This is about approaching God with openness. Esto tiene que ver con acercarnos a Dios con apertura. Lord, speak to me, your servant is listening. Dios, háblame, tu siervo escucha. Lord, I don't know how to deal with this. Señor, yo no sé cómo lidiar con esto. I don't know what's wrong with me. Yo no sé lo que me pasa. Speak to me and show me what it Háblame, is. muéstrame. I'm listening. Estoy escuchando. I need your mercy today, God. I need your grace. Necesito tu misericordia hoy, Señor. Necesito tu gracia hoy. Lord, teach me your love. Señor, enséñame tu amor. Restore my soul. Restaura mi alma. You hear what I'm saying here? ¿Me están escuchando? This is part of the training we do because, Esta es like I said, people parte don't de do la this naturally. capacitación que nosotros hacemos porque esto no viene naturalmente. And I'm going to tell you that the first time that you enter into this discipline, Y les diré que la primera vez que ustedes entran en esta disciplina, you're going to find it difficult. vas a encontrar que es difícil.
When we first did this, Cuando nosotros hicimos esto inicialmente, we would say to the class, decíamos a la clase, this week, esta semana, every day, todos los días, find 1 minute busca un minuto where you're just in God's presence. donde estás Doesn't make simplemente any difference what time of the day. en la presencia de Dios, y no importa Just qué hora del día es, Spend a minute in God's presence. pasa un minuto en la They come presencia back the de next Dios. week. Y volvían la próxima semana We'd say, how did that go? y le preguntábamos, ¿y cómo te fue? And they'd always say, Y siempre decían, that was the longest minute of my day. fue el minuto más largo de mi día, Because they had such a hard time just being in God's presence. porque fue tan difícil simplemente estar en la presencia de Dios. See, ¿Ves? but you can learn this. Pero se puede aprender, Because God is approachable and He wants to give you the spirit of wisdom and revelation so you know Him porque better. a Dios se le puede acercar y Él quiere darte el espíritu de revelación We're going to skip y that. sabiduría. You know, one of the things you'll discover though when you begin to rest Una de las cosas que vas a descubrir una vez que empiezas a descansar en Él, is that you're accepted in the beloved. que eres acepto en el amado. The relationship becomes deeper and warmer between us and God. Y la relación se hace más profunda y más And you begin to hear how cariñosa, más dulce. God tells you how much worth He's placed on you. Y vas a empezar a escuchar el valor que tiene Dios para contigo. Not just your cleaned up righteous self, No solamente tu ser limpio y arreglado, but the still messed up, untransformed self you are when He redeemed you. pero ese ser todavía un desastre y todavía en sus propios líos de la cual Él te encontró cuando te redimió. See, because Jesus didn't just love you when you were good. Porque Jesús no te amó simplemente cuando eras bueno. When you were messed up, God loved you. Cuando While tú you were eras still un desastre, sinners, Dios Christ te died amó. for you. Mientras éramos pecadores, That's an Cristo amazing, amazing truth. murió por nosotros, y eso es una verdad That's what we hear from increíble. God. That's what we hear. Eso es lo que escuchamos de Dios. Here's the second just done discipline that we do. Y esta es la segunda disciplina hecha que hacemos. We're pursuing intimacy with God. Estamos prosiguiendo a la intimidad con And Dios. Paul in Ephesians 1 through 1, 18, 19 prays an insight prayer. En Efesios 1, 18 al 19, Pablo ora una oración de entendimiento. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened. Alumbrando los ojos, también oro que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, In order that you may know the hope to which He has called you, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, the riches of His glorious inheritance in the saints, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, and His incomparable great power for us who believe. y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. In the done discipline, we teach people to practice is appropriation. Y la disciplina hecha que nosotros le enseñamos a las personas a hacer es la apropiación. So you need to remember Tienen que acordarse that this journey is not unopposed. que este viaje no viene sin obstáculos We are living in a world affected by sin, o oposición. Vivimos en un mundo afectado por el pecado and we have an enemy. y tenemos un enemigo. And he would keep us trapped. Y Él nos va a mantener atrapados. And what Paul is saying Y lo here que Pablo dice acá is not just to think about hope and riches and power, es no solamente piensen en la esperanza y las riquezas y el poder, but to be enlightened pero ser alumbrados, that God has already given these to you, que Dios ya te ha dado estas that He has cosas put them inside of y you, que Él ha puesto estas cosas en ti. so that as the enemy comes against you with his lies, Entonces cuando el enemigo viene, se te acerca con sus you mentiras, appropriate what God has given you vas a apropiar lo que Dios ya te ha dado to deflect the lies of the enemy. para echar los dardos del enemigo. Now, when we say appropriation, Y cuando nosotros decimos apropiación, that's what it means. apropiarnos, I take hold of what God has given me already. esto es lo que significa que yo tomo lo que Dios ya me ha dado. This is kind of like
my refrigerator at home. Es como mi refrigerador en mi casa. We only have one rule for the refrigerator. Tenemos solamente una regla para If el there's food refrigerador. inside the refrigerator, Si hay comida dentro del refri, you can eat it. puedes comerlo. Yeah. I came home one night from a long trip, Yo regresé a casa un día después de un largo viaje and I had to stop for supper, y tuve que parar para cenar, but it had been too much food, pero había sido demasiado. so I got one of those little boxes. Entonces obtuve una de esas cajitas And when I got home, y cuando llegué a mi casa, it was late. era tarde. Shirley was still up. Shirley todavía estaba I was despierta. putting the box into the refrigerator, Estaba poniendo la cajita dentro del refrigerador and I said to her, y le dije a ella, I'm sure Peter, our son living at home, me imagino que Peter, nuestro hijo que vive en casa, will probably eat this before the morning. seguramente va a comer esto antes de que yo despierte en la And mañana. sure enough, Y de cierto, next morning, el próximo I got mañana up. Me levanté there's the empty box on the counter. y ahí está la caja vacía en el counter. Because Peter understood the one rule about the refrigerator. Porque Pedro entendió esa regla del refrigerador. If there's food in the refrigerator, you can eat it. Si hay comida en el refrigerador, tú lo puedes comer. And God has filled your soul's refrigerator Y Dios ha llenado el refrigerador de tu alma with hope. con esperanza. Hope in the glory of God. Esperanza en la gloria de Dios. Hope in His promises. Esperanza en sus promesas. That God will conform you to the likeness of Que Jesus. Dios te hará conforme a la imagen de Cristo. And when Satan comes against you with his Y lies, cuando Satanás viene a ti con sus mentiras, you are worthless. tú no tienes valor. You are a failure. Tú eres, eres una falla. You'll never measure up to God's expectations. Nunca vas a llegar a la medida que Dios tiene para ti. We take hold of the hope Tomamos esa esperanza and say, you are wrong. y decimos, tú estás equivocado. I'm feasting on the hope that God has given me Yo estoy, already. yo estoy disfrutando del banquete de la esperanza que ya tengo. And we find ourselves in spiritual warfare. Y nos encontramos en una guerra espiritual. And life is defeating us. Y la vida nos está We have the riches nos está venciendo, pero tenemos las riquezas of His glorious inheritance. de su herencia gloriosa. See, one of the things we do in training Una de las cosas que hacemos en nuestra capacitación is we take people through the passages in the scriptures es que llevamos a las personas a través de los pasajes en las Escrituras where we read about what we have in Christ, donde leemos lo que tenemos en Cristo, what we are in lo Christ. que somos en Cristo. Being in Christ Estar en Cristo is Paul's way of expressing es la manera que Pablo expresa what we are now. lo que somos ahora. So everything that Christ has Entonces todo lo que Cristo tiene and y es already our possession. ya es nuestra. This is the riches of glorious inheritance. Y esta es las riquezas de la gloria So- de la herencia. Even as Satan reminds me how defeated I am, Entonces, aun cuando Satanás me recuerda el fracaso que soy, lo fracasado que soy, I appropriate the riches. yo me apropio de las riquezas. Or when God tells me to move forward O cuando Dios me dice que avance in health, en salud and I feel like I can't, y yo siento que no puedo, I have the power tengo el poder already to do this. ya para hacer esto. When I first entered my transformational journey, Cuando yo inicialmente entré en este viaje transformacional I asked God what He wanted to deal with in my life. y le pregunté a Dios qué quería hacer en mi vida, Now, I had some pretty significant addictions at this point. yo tenía en ese momento unas adicciones bastante significativas. So I was surprised when the first thing that God told me to do Entonces me sorprendí cuando lo primero que Dios me dijo que haga was to stop criticizing my wife. era dejar de criticar a mi esposa. And that was overwhelming. Y eso fue abrumador. I grew up
where we didn't encourage one another if we wanted them to get better. En mi hogar de crianza no me crié animando al otro para si queríamos que mejorara, We pointed out all their faults. sino que señalábamos todas sus faltas. I want you to be a better wife. Yo quiero que seas una mejor esposa. So let me point out all your faults. Entonces déjame señalarte So you todas do tus something faltas about 'em. para que hagas algo en cuanto a eso. And I've been doing this for 9 Y years. yo había estado haciendo esto por It's the only 9 way I knew años. how to relate to Shirley at that point. Y así es como yo me relacionaba con Shirley hasta ese momento. And God said, I want you to stop criticizing your wife. Y Dios me dice, quiero que dejes de criticar a tu esposa. And here's how our conversation went. Y así es como fue nuestra conversación. Lord, I can't do that. Señor, yo no puedo hacer eso. But if you tell me to do this, Pero si tú me dices que tengo que hacer esto, I'm going to go forward in faith, yo voy a tomar un paso de fe, believing that you're going to do this in me creyendo que tú vas a hacer esto en mí by the power of your Spirit. por el poder de tu espíritu. And I step forward in Entonces faith. tomé un paso hacia adelante. 1 year later, Un año después, Shirley was journaling, Shirley estaba escribiendo en su diario and she wrote at the top of her journal, y escribió en la parte de arriba de su Why I love my diario, husband. ¿por qué amo a mi esposo? Number 1, Número 1, he doesn't criticize me. no me critica. She went on to fill that page up. Y llenó toda esa página. I did not see that page for 17 years. Yo no vi esa página por 17 años. One day she's cleaning out some papers. Un día estaba limpiando los papeles She says, do you want to see this? y me dice, ¿quieres ver esto? And I looked at that page, Y vi esa página and I can't remember anything on the page except the first thing. y no me acuerdo nada que tenía escrito en esa página más que la primera. Because that was a reminder Porque eso fue un recordatorio of what the power of God had done in me. de lo que el poder de Dios había hecho en mí. That's what it means to appropriate. Eso es lo que significa apropiarse. And when you appropriate and see God keep His Y promises, cuando tú te apropias y ves que Dios cumple sus promesas, it builds trust in Him eso construye confianza en to Él continue on the journey with para Him. seguir en el viaje con Él. And then, Y después, let me just skip over this. vamos a saltear esto, Then we pursue God. Oh, let me just back up here for just a Déjeme second, retroceder because un these are poquito. important verses. estos son versículos God's importantes. power has given us everything we need for godly life El poder de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas. through our knowledge of Him who's called us A través del conocimiento del que nos llamó, by His own glory and goodness. por su misma gloria y bondad. Through these He has given us His very great and precious promises, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, so that through them you may participate in the divine nature, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. This is what it's all about. De esto se trata. And when you experience this, Cuando tú experimentas esto, it changes your relationship with God. cambia tu relación con Dios. What else will you do in me? What else will you do in me, Lord? ¿Qué más vas a hacer en mí, Señor? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people, Pues la gracia de Dios ha aparecido para ofrecer salvación a todo el mundo it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, y nos enseña a decir no a las pasiones mundanas and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. y nos ayuda a vivir vidas piadosas en esta época. Well, there's a third done discipline. Hay una tercera disciplina hecha And this is found in Paul's third prayer, y esto se encuentra en la tercera oración de Pablo, which is you can read in Ephesians 3:14 through que 19, se puede leer en Efesios 3, 14 al 19. where he talks about bowing on his knee before the Father in Donde, heaven, donde habla de arrodillarse ante el Señor, al Padre en el cielo, through whom all of creation derives its name.
de nuestro Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. And he prays this, Y Él ora esto, that he might strengthen you with power para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder through his Holy Spirit in your innermost being, en el hombre interior por su espíritu, so that Christ may dwell in your heart through faith. para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. And I also pray that you with all the saints, Y también ora que tú, juntamente con todos los santos, being rooted and established in love, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, might grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la And to- longitud, la profundidad y la altura, and to know this love that surpasses knowledge, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, so that you might be filled to the full measure of God. para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. That's a transformational prayer. Eso es una oración transformacional. And embedded in that Y metido ahí adentro is a done discipline we call meditating on the love of Christ. está una disciplina hecha que llamamos meditando en el amor de Cristo. It is so hard to approach God Y es tan difícil acercarnos a Dios when you're afraid of Him. cuando le temes, cuando le tienes miedo. We teach people to actually to think on, to meditate on, apart from life's distractions, how much God loves you. Y le enseñamos a las personas a meditar en Dios, aparte de todas las distracciones del mundo, de cuánto Dios te ama. And why God chooses to love you. Y por qué Dios escoge amarte. And then eventually to meditate on how much God loves those who wounded you. Y eventualmente pensar y meditar en cuánto Dios ama a esas personas que te lastimaron a ti. Because God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. And when you begin to meditate on the love of Christ, Y cuando tú empiezas a meditar en cómo Cristo te ama, the greater your sense of being safe with God and your trust in Him grows. más incrementa tu sentido de confianza y seguridad con Dios. See, where we started this whole thing is I'm a mess, Empezamos todo este proceso en yo soy un desastre, but God has given me His Spirit pero Dios me ha dado su espíritu to conform me to the likeness of para Jesus. conformarme a la imagen de Cristo, de Jesús. And one of the aspects of Jesus is that He forgave those Y uno de los aspectos de Jesús es que Él perdonó who nailed Him to the cross, a aquellos que lo clavaron en la cruz. forgave those who sinned against Him. Perdonó a aquellos que pecaron contra Él. See, as we become like Christ, we Al- become Hacernos más como Cristo, forgivers. nos hacemos perdonadores. We always think that we've forgiven people who offended us, Siempre pensamos que hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, but until our heart is changed pero hasta que no hay un cambio de corazón and we're healed y somos sanados as well as delivered, también liberados, we really don't know how to forgive. realmente no sabemos cómo perdonar. Let me say something again about healing. Déjeme decirle una cosa más en cuanto a la sanación. Healing essentially means that the pain Esencialmente, la sanación significa que el dolor that memory has used to possess my life que esa memoria ha usado para poseer mi vida disappears. desaparece. Doesn't mean that I don't remember those things that happened, No significa que no me acuerdo de esas cosas que me pasaron, but they have no more control over pero me ya no tienen control sobre mí. because they've been controlling me through my damaged emotions. Porque me han estado controlando a través de mis emociones dañadas. And I no longer have any pain from it. Y ya no siento dolor de eso. And that leads me to forgive Y eso me lleva a perdonar those who did what they did to me. a aquellos que hicieron lo que hicieron. They're a mess too. Ellos también son un They desastre. don't know how messed up they are. Ellos no entienden lo desastroso que son. They don't know how to live free. Ellos no saben vivir They libremente. did what they did out of ignorance. Ellos hicieron lo que hicieron por They ignorancia. did it because they were possessed by the enemy. Lo hicieron porque estaban poseídos del enemigo. And their only hope
Y su única esperanza is the forgiveness of God. es el perdón de Dios. And what forgiveness is Y lo que es el perdón releasing the debt that that person owes me into God's hands. es dar lo que esa persona me debe a mí y ponerlo en las manos de You Dios. no longer owe me anything. Ya no me debes nada. You don't have to No apologize. tienes que pedir You perdón. may not even want to Tal apologize, vez ni siquiera quieras but pedir you owe me perdón. nothing Pero tú no me debes nada, because it's in God's hands. porque eso está en las manos de Dios. And what you discover at that point Y una vez que tú is I really have descubres compassion for you esto, es que realmente vas a sentir compasión por ti, because I understand what it's like to be in a mess. porque yo entiendo lo que es 'Cause I'm a ser un mess. desastre, porque yo soy un desastre. See, there's no, in a church that's moving on a transformational journey together, En una iglesia donde están todos en el mismo viaje hacia la transformación, there is no room for judgment against one no another. hay lugar para juicio. Para I may not juzgar. have done what you did, Tal vez yo no hice lo que tú hiciste, but I have done what I have done. pero yo he hecho lo que yo hice. And at the foot of the cross, Y en el pie de la cruz there is no difference. no hay diferencia. Your sin put God, Jesus on the cross. Tu pecado puso a Cristo en la cruz. My sins put him on the cross. Mi pecado los puso a la cruz. And we need to be redeemed together. Y tenemos que ser redimidos And I need juntos. to encourage you to come to whole. Tengo que animarte a llegar a esa sanidad completa. And you need to encourage me to become whole. Y tú tienes que animarme a mí a una sanidad completa. And if you're stuck right this Y moment, si tú estás atascado en este momento, you don't need my judgment. tú no necesitas mi juicio, You need my compassion. necesitas mi compasión. That's what forgiveness is all about. Y de eso se trata el perdón. What it isn't, Lo que no es, it's not reserved for the person who's already sorry. no está reservado a la persona que ya se siente, o sea, está apenado. Ya It doesn't even mean that I think this person's safe. no, ni siquiera significa que yo sé que esta persona es salva. Yeah. There's a trial going on for the young man who killed 9 believers in a church in South Carolina, black African American Hay un believers. juicio que está en este momento ocurriendo en Carolina del Sur del joven que mató a 9 personas en una iglesia. And the living members of that congregation forgave him. The family members forgave Y him. los miembros vivientes de esa congregación y los miembros de la familia de esas personas que él mató los perdonó. This is a display of the power of Christ. Esto es un despliegue del poder de Cristo. But it didn't mean the young man's safe. Pero no significa que ese hombre joven es salvo. Yeah. Doesn't mean that we should let him go and No just significa roam que- the streets to do it again. Que debemos soltarlo para que esté en las calles haciendo y haga lo mismo. No es una persona segura, But the people of the church are free. pero las personas en They esa put it in God's iglesia hands. son libres They've porque dis- pusieron todo eso en las manos de Dios. This is what the Spirit does. Y esto That's es lo what que forgiveness hace does. el Espíritu y esto es lo que hace el perdón. It opens the forgiving person to perceive and accept God's forgiveness. Abre a la persona que perdona para poder percibir y aceptar el perdón de Dios. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Perdona nuestras deudas así como los que han pecado contra nosotros. Now I'm open up, God, to understand what you mean by forgiving me. Ahora estoy abierto, Dios, a entender lo que tú quieres decir cuando tú dices que tú me perdonas a mí. And the impact is that the forgiving person will spiritually attract people with similar wounds who are looking for healing. Y el impacto es que la persona que perdona va a atraer espiritualmente a personas con heridas parecidas que están también buscando sanación. Yeah. You're going to have a ministry that you've never had before. Tal vez tú tendrás un ministerio que nunca tuviste antes. As you let God transform you, Al dejar que Dios te transforme, people will come up to you and talk to you about their most personal issues. la gente se te acercará y hablará de tus asuntos, de sus asuntos más personales, Because the Spirit is going to draw them to you. porque el Espíritu los va a traer a ti And you'll be able to speak into their y lives vas a poder hablar a sus vidas, because you're safe, porque tú eres una persona segura, because you understand. porque tú entiendes.
because you know you can't fix them, porque tú sabes y entiendes que tú no los puedes arreglar, but you know the one who can. pero conoces al que sí lo puede hacer. And that's one of the things that has really changed my ministry over the years. Y eso es algo que ha realmente cambiado mi ministerio a través de los años. So where do you go from here? Entonces, ¿a dónde vamos de acá? Yeah, I believe that we need to be part of a confessing community. Yo creo que tenemos que ser parte de una comunidad que confiesa. This is something so many of us lack in the church. Y esto es algo que tantos necesitamos en la iglesia. No Why tenemos. do we avoid deep community in the ¿Y church? por qué evitamos una comunión profunda en la iglesia? Partly because we look upon this as individuals. I am on a personal journey. Parcialmente porque lo miramos como individuos. Yo estoy en un viaje transformacional. But mío. Jesus didn't come to send us on personal journeys. Pero Jesús no vino para mandarnos a un viaje personal. He came to build the church. Él vino para edificar He una put us in the iglesia. church because we need to do things Y for one another. Nos puso en una iglesia porque teníamos que hacer cosas los unos por los We need to otros. love one another. Tenemos que amarnos los unos a los otros. We need to serve one another. Tenemos que servirnos los unos a los otros. We need to restore one Tenemos another. que restaurarnos los unos We a need los to otros. carry one another's Tenemos burdens. que sobrellevar las You cargas. can't do the one another's No podemos hacer los unos a los otros by yourself. solo. And you find a lot of Christians who feel isolated Y vas a encontrar muchos cristianos que se sienten aislados in the church en la iglesia because they don't know who they can talk to. porque no saben con quién pueden hablar. They don't know if they can have this kind of conversation. No saben si pueden tener este tipo de conversación. They're afraid Tienen miedo that if I say de que things, si yo digo I'm going to be cosas, betrayed me van a traicionar and y me abused van a abusar, because that's been my experience in the past. porque eso ha sido mi experiencia en el pasado. See, this is why we need to be on a transformation journey together. Por eso es que tenemos que estar en un viaje transformacional juntos. Because when we are together in this, Porque cuando estamos juntos en esto, we realize that all of us nos damos cuenta que todos nosotros are a mess. somos un desastre. Not just one or two of No us, solamente uno o dos de nosotros and we point them out, y los talk behind our señalamos. hands, you know about Oh, so and so. saben, You tal know, y tal, you know. fulanito. We say, you know, there before the grace of God go I. Y podemos decir, si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría ahí. You committed adultery? Tú cometiste adulterio, I could have done that. yo podría haber hecho eso. You embezzled from your business? Tú robaste de tu negocio, I could have done that. yo podría haber hecho eso. You beat your children violently? Tú abusaste físicamente de tus hijos, los I could have golpeaste done that. violentamente, yo podría haber hecho eso. Doesn't make it right, No significa que está bien, but I know I could have done that. pero yo sé que yo podría haber hecho eso. There's no sin, No hay ningún there's no pecado, no hay temptation ninguna tentación that is not common to que no men. es común al hombre. And I can't exempt myself and say, oh, I never do that. Y yo no puedo decir, yo soy la exención. Yo nunca hubiera hecho eso, Just take heed lest you fall. porque miren que no caigan. El que está firme, mire que no caiga. All believers need to be in a community. This is why Jesus talked about building his church. Todos los creyentes deben estar en una comunidad. Por eso Jesús habla de edificar su iglesia. Embracing community means becoming family at the deepest level. Y abrazar tu comunidad significa ser familia en lo más profundo. Because if you belong to a family, you know the truth. Porque si tú eres parte de una familia, tú sabes la verdad. All families are messy. Todas las familias son poco desastrosas. Okay? But Pero in real community, en una comunidad real, we look to God to define how we should live. miramos a Dios para que nos defina cómo tenemos que vivir. In Galatians 6, 1 through 2, we're coming back to that fourth affirmation. Y en Gálatas 6, 1 al 2, y volvemos a esa última afirmación, Defines the key function of the community as being restorative.
define la disfunción de la comunidad como una restauración. So when somebody messes up, Entonces, cuando alguien mete la pata, we don't ask them to leave. no le decimos que se vaya, You know, we don't embarrass them. no los avergonzamos, We want to restore them. queremos restaurarlos. You wouldn't believe how many churches I've been part of. No se puede Overseeing imaginar churches and being part of a congregation las cantidad de iglesias en que yo he sido parte that really don't understand this part. que realmente no entienden esta parte. We learn condemnation. Aprendemos la condenación And we practice it on the pastor a lot of times, y lo practicamos al pastor muchas veces, you know, because he's an easy target. porque es un blanco We fácil practice on each other. y lo practicamos entre los unos con los otros. Yeah. And but what the Bible says is that God wants those who are spiritual to restore those who caught in sin gently. Pero lo que dice la Biblia es que Él quiere que los que son espirituales And- restauren a los que son And inmaduros. being aware that we ourselves could be tempted. Y entendiendo que nosotros mismos podemos ser tentados. See, mature Christians are gentle and humble. Los cristianos maduros son gentiles y humildes. And humility means Y la mansedumbre significa, I know my own ability yo sé a lo que yo soy capaz to stray. para desviarme. Being safe doesn't mean that nobody knows about your temptation and sins, but when people know, they don't become judges. That's what it's all about. Lo que quiere decir ser una persona segura es, no es que... Oh, yeah. Ser seguro no significa que nadie sabe lo que son tus tentaciones y tu pecado, pero cuando la gente se entera, ellos no son jueces contra ti. And so we become encouragers for Entonces one another. nos volvemos personas que animan. So this is the way I define a confession community. Entonces, así yo defino una comunidad que confiesa. In this community, En esta comunidad we're loved with spirit-empowered love. somos amados con el poder de amor del Espíritu. We confess without being judged. Confesamos So sin we can be juzgar. healed. Confesamos los pecados para que los otros puedan ser sanados. We are prayed for. Oran por nosotros. We receive healing words. Recibimos palabras By sanadoras. healing words, I don't mean, Y no me refiero cuando digo palabras sanadoras. hang in there, buddy. No te des por vencido, amigo. You know, care about you. O sea, te quiero. Healing words are, Las palabras sanadoras. God son, is never going to let you go. Dios nunca te va a soltar. God has given you His Spirit to conform your likeness of Jesus. Dios ha dado su espíritu a ti para conformarte a la imagen de Cristo. What God has promised, He will accomplish in your Y life. lo que Dios ha prometido, Él cumplirá en tu vida. Trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón. Those are healing words. Esas son palabras And we are sanadoras. encouraged to forgive. Cuando se nos anima a perdonar. That's what we do in confessing Y communities. eso es lo que hacemos en comunidades que confesamos. And for this reason, this is why after we do this kind of a seminar, Y por esa razón, después de que hacemos este tipo de seminario, we encourage people to go into the small group experience, we call it. animamos a que las personas se involucren en lo que nosotros llamamos una experiencia de grupo pequeño. This is a 10-week study. Es un estudio de 10 semanas We encourage this to be done men with men, women with women. y animamos que los hombres lo hagan con los hombres y las mujeres lo hagan con las mujeres. And for 10 weeks, you travel together Y por 10 semanas viajan juntos as you unpack the truths that I've just shared for the last couple of days. al desglosar las verdades que he compartido. And what does it mean in my life? ¿Y qué es lo que esto significa para mi vida? What is my unfinished ¿Y business? cuáles son mis asuntos pendientes? How have I been wounded? ¿Cómo he sido lastimado yo? What sins have I chosen? ¿Qué pecados he escogido yo? How do I come to trust God? ¿Cómo puedo llegar a confiar en Dios? How do I come to know Him in intimacy? ¿Y cómo puedo llegar a And this is conocerlo an- íntimamente? This is an interactive
time Y esto es un tiempo interactivo, where we're looking at Scripture together donde estamos mirando las escrituras and juntos doing homework y haciendo las tareas so that we can participate in a process para poder participar en un proceso where we encourage one another donde nos animamos los unos a and los are otros encouraged y somos animados to become free. para ser libres. And again, remember, this is a lifelong journey. Y una vez más, acuérdense, esto es un viaje de toda una vida. But by entering into this kind of confessing community, Pero al entrar en esta comunidad de confesión, I'm not merely saying that I am committed to my own health, yo no estoy diciendo que solamente me comprometo a mi propia salud, but I'm committed to helping you to become healthy too. pero me comprometo a ayudarte a ti a ser sano By también. praying for you, Al orar, by loving you, al amarte, by encouraging you, al animarte, by not judging you. al no juzgarte. That's what this is all about. De eso se trata todo esto. So as we wrap this time up, Entonces, al resumir todo este tiempo, let me encourage you to take the next step. déjenme animarlos a tomar el próximo And paso. Pastor Mario and Chris will be talking to you about, next steps from Y el here. pastor Mario y Cristina va a hablar con ustedes en cuanto a los próximos pasos. And also, everything that I've talked about Y también todo lo que he compartido is contained in this book called The Key to Deep Change. está contenido en el libro que se llama La clave para un cambio profundo. As you can see, we have it in Spanish as well. Y como ven, lo tenemos en español también. You're welcome to purchase a copy for yourself, Y están bien, o sea, pueden comprar su propia copia. or maybe you know somebody that you want to be exposed to these truths. O quizás tú conozcas a alguien que quieras mostrarle estas I verdades. encourage you to buy a copy for them and give it to them. Entonces te animo a que le compres una copia para regalárselo. And let me just say thank you for letting me come Y déjenme decirles, gracias por permitirme venir acá and share the things that God has done in my life. y compartir las cosas que Dios ha hecho en mi vida. My prayer is always that God uses it to change other people. Y mi oración siempre es que Dios lo use para que ayude a que haya cambio en otras personas. To help them enter into the transformational journey. Y que les ayude a entrar en ese viaje transformacional. So let me pray for you. Entonces déjenme orar por ustedes. Thank you, Father, Gracias, Padre, for you do things for us porque tú haces cosas por nosotros that are beyond anything we could imagine or think. que van más allá de lo que podríamos imaginar o pensar. Thank you for being our Father, Gracias por ser nuestro Padre, because we're prone to wander. porque somos propensos a desviarnos. We are so given over to our addictions Estamos tan metidos en nuestras adicciones and so defensive. y tan a la defensiva. And yet, Father, you have loved us to Sin- perfection. Y sin embargo, Padre, tú nos has amado And a you la will- perfección And you will never let us go. y nunca nos soltarás. You will not lose any that you placed into Jesus' hand. Tú nunca perderás a ninguno que tú has puesto en las manos de I Jesús. pray for those who are with me today Y yo oro por las que están acá hoy conmigo, that they will allow these truths que permitan que estas verdades to become true in their lives sean verdades en su vida by the power of the Spirit, por el poder del Espíritu, according to your purposes for them, de acuerdo a tus propósitos para ellos, to conform them to the likeness of Jesus. para conformarlos a la imagen de I pray this in Jesús. Jesus' Y name. lo pido en el nombre de Jesús. And thank you. Gracias. Amen. Amén. Pastor. Bueno, fuerte el aplauso. Fantástico. Esperemos que hayamos aprendido mucho en estos 2 días. También aquellos que nos están mirando por el Facebook directamente. La clave ahora es aplicar. La clave es volver a recordar lo que hemos visto. Si hay que mirarlo de vuelta y verlo otra vez, véanlo otra vez hasta que estas verdades queden impregnadas en nuestro corazón. Y que Dios haga la transformación verdadera en nuestros corazones. Así que vamos a orar y terminar ahora. Padre, gracias porque nos amas. Gracias por todas estas enseñanzas fantásticas que nos has
traído por la boca del doctor Smith. Señor, te pedimos que tú lo bendigas, lo guardes a él, a Shirley, que este ministerio, que es un ministerio de transformación, no solamente de reforma. Señor, ayúdalos y te pedimos que podamos ser fieles a tu palabra y que nuestra relación contigo, si es que es plástica, deje de serlo y podamos conocerte íntimamente y verdaderamente descansar en tu misericordia y en tu gracia. Y a ti te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Y si, ¿a cuántos les vino bien esto? Levante la mano. Aquí, a este lado. ¿A cuántos les vino bien esto? ¿Le gustó? Bien. Por favor, déjenselo saber. Él necesita saber que Dios los bendijo con eso. Así que hable con él. Gracias, Dios los bendiga.